interno, por la cucaracha me piden que lo grabemos. Sí. Bueno, ahí ya estamos grabando y ya estamos listos. Bueno, entonces vamos a arrancar. Si les parece, déjenme ver si deshabilité la sala de espera. Sí, perfecto. Lo que les pido, lo de siempre, mantengamos los micrófonos en mute y si hay preguntas ahí sí se desmutean, pero mantengamos un micrófono abierto a la vez, así no hay interferencias y me escuchan bien. ¿Ah? Bueno, Mati ya me presentó, mi nombre es Franco Asato, ya me conocen de la charla que les estuve dando hace algunas semanas sobre la motocicleta. En esta oportunidad, como ya les comentó Mati, vamos a estar hablando de lo que es un transporte escolar seguro, qué es lo que hace a un transporte escolar seguro, qué tenemos que tener en cuenta. Y para eso vamos a repasar los siguientes temas, ¿ok? Vamos a ver un poco qué está pasando en el mundo, algunos conceptos previos, pero específicamente seleccionados para que podamos entender a la hora de hablar de un transporte escolar seguro. Siguen viendo mi pantalla, mi presentación, ¿verdad? Está, perfecto. Luego vamos a ver algún repaso de lo que es el niño como usuario de las vías de tránsito, el niño como un usuario vulnerable. Acá vamos a ir un poquito más rápido porque ustedes han tenido el curso y sé que lo tienen a flor de piel. De todas maneras lo vamos a repasar. Y luego vamos a entrar en transporte escolar. ¿Ah? Vamos a ver los 3 pilares que hacen que un transporte escolar sea seguro. Luego les voy a contar un poco lo que fue el caso Uruguay, cómo se trabajó, para que ustedes tengan un marco de una experiencia ya vivida que les pueda servir a la hora de empezar a trabajar esto en sus provincias, si identifican qué es la problemática a atacar. Y luego algunas conclusiones y desafíos de darles alguna herramienta de, bueno, cómo hacerlo y cerrar lo que hayamos dado. Obviamente, en cualquier momento pueden ir haciendo alguna pregunta, o al final podemos hacer una ronda de preguntas, eso como ustedes gusten. ¿Les parece? Vamos a empezar ahora con el repaso. Bueno, el repaso es a nivel numérico de lo que está pasando en el mundo. Recuerden que acá dice accidentes porque nosotros no cambiamos lo que dice la Organización Mundial y son temas de traducción, ¿ah? Pero debería decir siniestro. En esto siempre hacemos mucho hincapié. Pero los siniestros de tránsito son la primera causa de muerte en niños de 5 a 14 años y en adultos de 15 a 29. O sea, en el rango que va desde los 5 a los 29 años, la primera causa de muerte son los siniestros de tránsito. Recuerden que esto ya lo hemos hablado sobre el costo que representa para los países, gente que está entrando en la primera etapa de su vida activa, cuando más riqueza se genera, y eso redunda en pérdidas del Producto Bruto Interno, que pueden ir entre 1 y 3% del PBI de una nación. Y además está el tema de que si cada muerte es una tragedia, imaginen la muerte de un niño lo que es. Entonces, ¿cómo debemos trabajar para que esto no suceda, ¿verdad? Recuerden también lo que son los sistemas seguros. Esto lo han visto con Matías, pero recordémoslo, que se basan en este criterio. Todos podemos cometer errores, todos como usuarios de las vías vamos a cometer un error en algún momento, pero no deberíamos morir por causa de esos errores. ¿Okay? Necesitamos tener una red vial que sea lo suficientemente benevolente como para perdonar los errores que podemos llegar a cometer. En eso vamos a trabajar en 4 pilares principalmente. Vamos a trabajar en infraestructura más segura, una infraestructura que haga que los límites de seguridad, de los límites de velocidad, perdón, que son otro de los pilares, se cumplan efectivamente. A su vez que estos límites de seguridad sean seguros, valga la redundancia. Vieron que ahora se está yendo hacia ciudades con un límite de velocidad de 30 km por hora en las grandes urbes. Después está el tema de trabajo en vehículos seguros, que es lo que vamos a estar viendo hoy. Hoy estaríamos haciendo foco en este pilar. Y luego está el pilar de usuarios más seguros, ¿no? Que también es un pilar que se desprende naturalmente, porque nosotros vamos a ver un montón de cosas que tiene que tener la camioneta de transporte escolar, pero no solo nos sirve que la camioneta de transporte escolar tenga estas características, sino que los niños la usen. Entonces necesitamos también mejores usuarios. Repasemos esto, yo sé que lo repasamos también cuando les di la charla de la motocicleta,
pero siempre viene bien tenerlo claro, lo que es la teoría de las tres colisiones. ¿Ok? La energía, que es lo que les puse acá abajo, es proporcional a la masa del vehículo y al cuadrado de la velocidad. ¿Qué significa el cuadrado de la velocidad? Bueno, si yo aumento 2 veces la velocidad, la energía que lleva el auto va a aumentar 4 veces. Si yo aumento 4 veces la velocidad, la energía que lleva el auto va a aumentar 16 veces. Entonces, un pequeño cambio en la energía, un pequeño cambio en la velocidad, perdónenme, es un gran cambio en la energía que lleva el auto. Esta energía es la que se disipa cuando tenemos un siniestro. ¿Ah? En la colisión número 1, recuerden, como vieron con Mati, el auto es el que se deforma, el chasis del auto es el que se deforma absorbiendo la mayor cantidad de la energía involucrada. ¿Cómo se absorbe esa energía? Bueno, en deformación de los metales y calor. ¿Ah? El remanente de esa energía va a pasar a nuestros cuerpos en la segunda colisión, cuando la estructura ósea de nuestro cuerpo choca contra algún objeto en reposo, o idealmente el cinturón no frena en la clavícula y las caderas. Y el remanente luego de la segunda colisión pasa a la tercera, que es aquella en la que por inercia los órganos siguen a la velocidad que venían y chocan contra la estructura de nuestro cuerpo. Esta es la colisión que muchas veces causa los daños fatales en los siniestros viales. Entonces, cuanta menos energía llevemos, o sea, cuanto menor sea la velocidad en lo posible, menos energía va a llegar a la colisión 3. ¿Ah? La masa también juega, pero la velocidad es el factor más clave por estar elevado al cuadrado. ¿Venimos bien? Bien, perfecto. Sigamos adelante con algún otro concepto. Tenemos también los diferentes tipos de seguridad. Recuerdan, nosotros tenemos seguridad activa, como puede ser un freno ABS, que actúa en todo momento para permitirnos no tener el siniestro o ayudarnos y hacernos más fácil la tarea de conducir. Luego tenemos la seguridad pasiva, que es la que actúa a la hora del siniestro, ¿ah? Como puede ser un airbag o como puede ser un cinturón de seguridad, que ahí están los testigos. Y luego está la seguridad terciaria, que es aquella que una vez que sucedió el siniestro, busca mitigar sus consecuencias. Esto puede ser un buen sistema de emergencia, un buen sistema de respuesta que llegue al lugar en tiempo y forma. Nosotros en esta charla, ¿en qué nos vamos a basar? Bueno, sobre todo en seguridad pasiva. ¿Ah? Esta charla está enmarcada en aspectos de seguridad pasiva. Luego, un repaso muy breve, acá sí piso un poco el acelerador, del niño. ¿Ok? Algunos conceptos que tenemos que tener en cuenta cuando hacemos una charla de este tipo de la importancia del transporte escolar, porque nuestros clientes, nuestros usuarios finales, son los niños, naturalmente. Entonces, recordemos que los niños tienen una estructura física que está en desarrollo. Esto explica por qué tienen que usar, por ejemplo, y ustedes me lo deberían estar explicando a mí, sistemas de retención infantil. Luego tienen un menor conocimiento de lo que es la interacción con el tránsito, no tienen conocimiento de los peligros porque no tienen la experiencia de haber interactuado con ellos lo suficiente. Entonces, naturalmente, hace que sean proclives a ponerse en situaciones de riesgo sin quererlo. Luego, la menor tolerancia a los impactos. Nuevamente, son estructuras físicas en desarrollo. El umbral de energía que pueden recibir cuando hablamos de descargas energéticas por un siniestro es menor al que podemos recibir nosotros como adultos. Entonces, también tenemos que cuidarlos de alguna manera de eso. Y la baja conciencia del peligro, que es un poco también lo que está relacionado con el menor conocimiento. Entonces, recordemos que cada etapa va a requerir una atención distinta para cuidarlo al niño, ¿verdad? Acá nosotros nos vamos a basar en la tercera etapa, que ahí lo tienen a Mati, hace ya algunos años, instalando el cinturón de seguridad que acá. estoy viejo, que ahí tenía pelo? Dije hace algunos años, no dije nada, pero ahí Emilio hace así con la cabeza. Vos vas viendo quién es quién acá. Bueno, la primera etapa, el niño en el SRI grupo 0, siempre mirando hacia atrás, por un tema de lo que es la inercia del cuerpo cuando se tiene un siniestro. Luego está el niño como usuario de bicicleta, como peatón, todos los cuidados que se deben tener en ese aspecto. Y luego el niño cuando ya entra en una etapa de mayor independencia, digamos, por ejemplo, empieza a viajar en vehículos sin su padre, sin su madre, con amigos, con pares, que eso muchas veces es
un tema clave en la conducta. Cuando estamos con muchos pares tendemos a portarnos un poco peor. Entonces tenemos que asegurar que el niño cumpla con los aspectos de seguridad. Ahora vamos a explicar este asiento, por qué es especial y qué es lo que debe cumplir. ¿Ah? Entonces ahora sí vamos a entrar en transporte escolar. ¿Ah? Lo que ven ahí es una camioneta de transporte escolar de Montevideo, que bueno, es como les estuve explicando Mati, es una camioneta de transporte escolar que ya ha sufrido los cambios recomendados a la hora de ser seguro. ¿Por qué me doy cuenta de esto? Porque veo los asientos homologados acá, porque la carrocería fue la recomendada después de nuestro trabajo, pero también voy a mostrarles lo que era antes, ¿verdad? Antes de eso, bueno, ¿en qué pilares? ¿Vieron que yo les dije que íbamos a basarnos en tres? ¿Ahí Mati está hablando? Fran, si puedes pasar para atrás, perdón. Sí. Fran, perdón, ¿puedes pasar? Sí, yo. Si puedes pasar una para atrás, ¿Una más? que también, perdón. Sí, no, esta está bien. Bien. Perdón que te corte. No, la de la cámara. Esa. Perdón que te corte, pero así como dijiste que te das cuenta por los asientos, por la carrocería, que quiero que va a cerrar más adelante, también nos damos cuenta porque ustedes pueden ver ahí el costado, habla de la capacidad máxima, que es el número 23, y tiene este sticker azul que tiene cinturón de 3 puntas, y al lado un número de habilitación. Entonces tiene toda la información requerida ahí afuera en la carrocería que Franco estaba hablando. Perdón, Franco, pero me parece importante poder destacarlo ahora antes y que después vos lo vas a explicar mejor. Está perfecto, está perfecto. Esas infografías son también para que el padre sepa para cuánto número de pasajeros está habilitada la camioneta que contrata, si tiene los cinturones de 3 puntas adecuadamente, como les dice Mati, vieron que acá dice 3P y está el mismo testigo que yo les mostré cuando les hablé de seguridad pasiva. Y acá está la sillita, si la ven, el SRI. ¿Por qué? Porque bueno, la reglamentación ahora vamos a explicar cuándo obliga a que igual se utilice el SRI. ¿No? Un transporte escolar va a ser adecuado, obviamente, en las edades que el niño puede llevar un cinturón de seguridad. Eso no cambia, la física no cambió de un auto a una camioneta. Eso también lo tenemos que tener en cuenta. Los tres pilares de lo que les decía. Primero necesitamos, para tener un transporte escolar seguro, asientos especialmente diseñados para el cuerpo de un niño. Luego necesitamos, después voy a ir explicando uno por uno, ¿verdad? Luego necesitamos cinturones de 3 puntas, porque ya vieron la importancia de la utilización de cinturones de 3 puntas, igual lo vamos a repasar. Y lo que es importante desde el punto de vista constructivo de los materiales, es que ustedes ven el puntero de mi mouse, ¿verdad? El asiento, los anclajes del asiento, tienen que estar debidamente unidos a la carrocería del auto. Muchas veces estas camionetas son furgones, que son furgones multipropósito. Entonces, son furgones que se adaptan ya sea para un reparto, furgones que se adaptan para camionetas de turismo, furgones que se adaptan para distintos tipos de uso. Entonces, lo que suelen traer estos furgones es un piso que es de chapa, ¿okay? Con un compensado. Ese piso no es lo suficientemente resistente como para absorber los esfuerzos de un impacto, los esfuerzos por la desaceleración sin arrancarse. ¿Por qué? Porque es básicamente muy fino. Entonces, ¿qué es lo importante? ¿Qué es lo que se tiene que tener en cuenta a la hora de anclar estos asientos o los asientos de una camioneta de este tipo utilizada para turismo, por ejemplo? Bueno, que los asientos deben estar anclados directo al chasis, como ustedes ven acá, o si no se anclan directo al chasis, tienen que ponerse un refuerzo. Pero no se pueden anclar directamente al suelo del vehículo porque hay mucho riesgo de arrancamiento. Yo ahora les voy a mostrar alguna foto de cómo estaban anclados antes y se van a dar cuenta un poco más natural de esto. ¿Ah? ¿Por qué es eso? Bueno, no quiero entrar en temas muy técnicos, pero la idea es que cuando el cinturón de seguridad frena el cuerpo del niño, esa fuerza se transmite hacia el asiento, porque el anclaje del cinturón está en el asiento. A su vez, esa fuerza que recibe el asiento se transmite a los anclajes por los cuales está anclado el asiento a la carrocería. Entonces, si esa fuerza, producto de la desaceleración de una masa, es demasiado grande como para que el anclaje lo soporte, el asiento, el conjunto asiento, niño, cinturón, se puede arrancar y puede salir despedido. Esto es siempre son transmisiones de fuerzas. ¿Venimos bien? Bien, perfecto. Entonces vamos a seguir un poco más.
Vamos a entrar en los asientos de seguridad. Vamos a ir, no vamos a entrar mucho en lo que fue el tercer pilar, esto se los voy a dejar como ya explicado, pero vamos a entrar en estos dos pilares, que es el asiento especialmente diseñado para el niño y el cinturón de 3 puntas. Los asientos especialmente diseñados para el cuerpo del niño son con respaldo largo y asiento angosto. ¿Por qué es esto? Porque el niño, esto también lo vieron cuando estudiaron el efecto submarino, cuando hablaron de SRI, el niño en todo momento debe estar apoyando los pies en el suelo. ¿Por qué? Porque cuando a nosotros nos pasa el cinturón de seguridad por la clavícula y las dos caderas, si no tenemos los pies apoyados en el suelo, el niño buscando la comodidad se va a tender a ir hacia abajo. Eso va a tender a hacer que el cinturón de seguridad se desacomode y ya no le queda a nivel de las caderas, sino que le queda a nivel del abdomen, con los peligros que eso tiene. Por eso se diseñan estos asientos que son mucho más angostos y con un respaldo mucho más alto para que les cubra siempre hasta la cabeza. Luego tienen que tener cinturones de seguridad con altura regulable. La altura regulable, voy a ir para atrás y les voy a mostrar la foto en la que estaba Matías. La altura regulable, el regulador de alturas, es este regulador amarillo que ven ahí, que se baja o se sube para asegurar que el cinturón le va a pasar por la clavícula al niño. ¿Okay? Según la altura del niño, este regulador puede subir o bajar. Este regulador parece de plástico, pero en verdad está forrado de un termoplástico. Adentro es metálico. ¿Okay? No es de un material cualquiera. Luego está el fenómeno de compartimentación, que lo voy a explicar un poco más en profundidad. El fenómeno de compartimentación lo que busca es brindar al cuerpo del pasajero una superficie que amortigue el impacto, en caso de que salga despedido del asiento. Lo que se busca ahí es disminuir la desaceleración y, disminuyendo la desaceleración, disminuir la fuerza que puede recibir el cuerpo del niño. Ahora lo que les voy a mostrar es un video de cómo funciona la compartimentación, pero no sin antes hablarles de la homologación. Yo cuando les hablé de cascos la vez pasada, y Mati cuando les ha hablado de los SRI, siempre ven que hacemos mucho foco en la homologación. La homologación no es un capricho, sino que es lo que nos brinda la seguridad de que, en este caso el asiento, se va a comportar como debe. ¿Por qué? Porque implica una serie de testeos dinámicos, con leyes de física, se les testea qué fuerza deben resistir, de qué material deben estar hechos, y de esa manera nos aseguramos de que este lote de asientos cumple con las características. Cuando veamos el caso de Uruguay, vamos a retomar esto. Ahora les voy a mostrar un video de cómo funciona la compartimentación. Van a ver que los niños, los 3 muñecos, no tienen cinturón de seguridad puesto. ¿Por qué no lo tienen? Porque justamente lo que se está testeando es la compartimentación de los asientos y no otra cosa. Esperen que se los reproduzco. Y esos asientos ya son viejos, de hecho. Lo que se busca brindar ahí es ese efecto colchón para que el niño desacelere lo menos posible. Y si todos los niños están en las mismas condiciones, los niños del asiento de adelante también saldrían despedidos hacia adelante. Entonces se daría como una cadena en la que no sería peligroso el hecho de que los respaldos se vayan hacia adelante. Mati está levantando la mano, sí. Sí, eso de ¿se escucha bien lo que hablo? Sí. Eso de compartimentación es importante porque en realidad, como bien explica Franco, mantiene al niño ahí. Cuando a veces damos las capacitaciones, damos el ejemplo del maple de huevo, donde el huevo viene metidito adentro para que no se choque con el otro. En realidad, esto busca una, digamos, hablando más, no tan técnico, sino un poco más bajado a un ejemplo más común, que el niño quede ahí y que si se mueve, tenga partes que, digamos, sostengan ese movimiento y que no sea lastima que el huevo, o en este caso, los niños. Por eso es importante la fabricación, como bien explica Franco ahí, de estos elementos de seguridad con ese acolchonamiento y con las normas que tiene que tener. Gracias, Fran. Estoy en mute. No, exactamente como dice Mati, si nosotros tenemos asientos, por ejemplo, que no están regulados por norma, seguramente el fabricante, donde ahorre material, sean en los aspectos internos o en las partes internas, y justamente la compartimentación sea de las cosas que se pueda ver bastante en peligro o no sea tan efectiva. Vamos a seguir con algún video, este ya se los mostré.
Bueno, vamos a pasar al cinturón, pero esperen que todavía no quería que se les reproduzca el video. El cinturón debe ser de 3 puntas. Cuando viajan niños, cuando viajan adultos, esto sí lo vieron, pero debe pasar por la clavícula y las caderas. Es clave en lo que es la segunda colisión. Debemos disipar la mayor cantidad de energía en la segunda colisión y obviamente es preferible que se nos quiebre una clavícula a que la energía pase a la tercera colisión, que es donde tenemos los daños internos, y también debe estar homologado. ¿Ok? Tanto los cinturones como sus anclajes deben estar homologados. Las normas que están detrás de la homologación de cinturones y anclajes son las de Naciones Unidas, la 14 y la 16, esto se lo digo por si después lo quieren ver, y si no también hay normas americanas análogas. La norma americana siempre es la FMVSS, y bueno, la UNES es la europea o la de Naciones Unidas. Acá un video de la diferencia entre usar cinturón solo de cadera y después cinturón de 3 puntas. Vean lo que es el efecto del torso, ¿verdad? Ese latigazo cervical que se puede dar, cómo se acrecienta en un caso y cómo en otro. Ahí 2 puntas, el cuerpo sigue hacia adelante, y 3 puntas, que sería el correcto. El cuerpo frena antes de llegar siquiera a tocar el asiento delantero. ¿Ah? Bien, sigamos adelante entonces. ¿Venimos bien, chicos? Bien. Otra cosa que vale la pena explicar, capaz que ahora, supongo que esto ya lo hablaron cuando dieron el curso con Mati, pero vieron que a veces los niños por comodidad, y a veces los adultos también, en lugar de ponerse el cinturón, esperen que baje un poco mi pantalla, en lugar de ponerse el cinturón que pase por la clavícula, se lo bajan y hace que pasen por las costillas. A veces pasa en gente que está andando todo el día en el auto, o en los niños también por la comodidad. ¿Por qué esto no es recomendable? Bueno, si se nos quiebra, si bien las costillas también pueden recibir fuerza de impacto, si a nosotros se nos quiebra la clavícula, se nos va a quebrar la clavícula y ya. Pero si la fuerza de impacto la recibe la costilla y se quiebra la costilla, se corre en riesgo de que esa quebradura, esa costilla fracture algún órgano. Entonces, ahí sí se corren riesgos vitales. Entonces, por eso es importante la clavícula y no es un capricho. Por eso es peligroso que ya sea el automovilista o el niño se baje el cinturón por debajo de la axila. Ese comentario creo que ya lo vieron, pero siempre está bueno recordarlo. ¿Cómo usar adecuadamente el cinturón de seguridad? Entonces, bueno, debe pasar por la clavícula y las 2 caderas. Acá tienen toda la infografía de lo que es correcto y lo que no es correcto, ¿verdad? Recuerden también, esperen que vuelvo para atrás, la regla del pellizco, ya no me acordaba cómo se llamaba. El cinturón de seguridad debe resbalar cuando nosotros intentamos pellizcarlo verticalmente, digamos. Si los dedos nos resbalan y no podemos agarrar cinta, el cinturón de seguridad está bien puesto. Si nosotros podemos agarrar cinta, el cinturón de seguridad está flojo. Ahí Dana me hace una cara. Pero, ¿eso está bien, Dana? Sí, no, de vuelta. Dale, mira, hacé de cuenta que esto es el cinturón de seguridad. Esto es la Sí. cinta del cinturón de seguridad. Entonces, yo para ver si el cinturón de seguridad está bien ajustado a mi cuerpo, tengo que hacer una regla que se llama la regla del pellizco. Tengo que hacer así. Lo tendrían Bien. que saber a esto, chicos, ¿eh? Igual está bueno repasarlo. Hacerlo Si en yo- tela mejor, Franco, en tela que es mejor. Acá, mirame a mí. Ahí, Mati, Ajá. ahí va. Si la tela, Eso iba a preguntar, ¿a qué altura? si la tela fuera del cinturón, viste, el cinturón pasa por acá, por el cuerpo. Si esto fuera la tela del cinturón y yo pellizco tela, la agarro así, el tejido del cinturón, esto está flojo. Tengo que resbalar, que el cinturón quede lo más pegado posible al cuerpo. Exactamente. Bien. ¿Está? Entonces, si yo puedo hacer así, y pellizcar el cinturón, o como Mati lo hizo en su chaleco, ahí estaría flojo y yo tengo que darle un ajuste. Esto también es en los SRI. Bueno, sigamos adelante. Pero Mati. es importante destacar eso porque mucha gente, más allá del transporte escolar o del sistema de retención infantil, mucha gente se lo pone y no lo tira bien hacia adentro y se lo ajusta, o queda dormido, queda así. Entonces, claro, si está el cinturón flojo, no sirve absolutamente de nada. Exacto. O por ahí pasa al contrario, que se lo aflojan a propósito. Claro. ¿Y por qué eso no es seguro? Bueno,
nosotros cuando tenemos un siniestro por un milisegundo, por una fracción de segundo, producto de que el auto ya se frenó, vamos a seguir viajando a la velocidad del auto. Entonces, si estamos lo más ajustados posible, el cinturón nos va a trancar. Si el cinturón tiene juego, digamos, o está flojo, nuestro cuerpo va a tener más movimiento. Y más movimiento ahí va a generar más peligro. Por eso tiene que estar ajustado. Y está bueno el concepto también de, bueno, ustedes van a tener la oportunidad de ir más a lo práctico con el tema del SRI también, que muchas veces, capaz que no es transporte escolar, pero está bueno mencionarlo, muchas veces los padres lo que nos dicen es, pero si yo aprieto me da miedo que se me ahorque o que se me asfixie. Entonces, ustedes como conductores, cuando se suban a un auto y se pongan el cinturón de seguridad, fíjense, y normalmente se les cumple la regla del pellizco a ustedes, si ustedes no están asfixiados. Eso es siempre un buen ejemplo para poder transmitirle a los padres el día que les toque interactuar en este sentido. Estos dos videos que les voy a mostrar es un concepto bastante claro que les dije al principio. Nosotros podemos tener la mejor camioneta Mercedes-Benz para transporte escolar, podemos tener los mejores asientos homologados por la mejor norma, con los mejores anclajes, pero debemos asegurar de alguna manera que los niños o los adultos o quien ande en el auto usen los dispositivos de seguridad. Si no, estamos fritos, aunque tengamos los mejores dispositivos. Entonces, es algo muy común en los transportes escolar, por ejemplo, que el niño vaya hablando con los de atrás hincado, que el niño vaya con un pie en el pasillo y un pie para adentro de los asientos. Entonces, lo que se hizo acá fue simular distintas configuraciones y probar lo que sería un choque. Es simplemente para notar la importancia de usar. Nosotros acá podemos ver en este video que la compartimentación deja de servir y el niño igual va a sufrir el latigazo cervical, por ejemplo. Y la niña que iba sentada de costado tampoco le sirvió de mucho el asiento, no tenía asiento de seguridad. Miren acá la cadera, ¿no? Todo lo que es el movimiento de torsión de su cuerpo. Y luego acá está el hecho del peligro de que unos puedan usar los dispositivos de seguridad, pero los de atrás no. Recuerden que todo objeto que no esté sujeto a la hora de un siniestro va a ser un proyectil. Esto sí creo que lo han visto. Entonces, estos niños pueden llegar a desnucar, como decimos coloquialmente nosotros, a los niños de adelante. Entonces, es importante que todo el sistema cumpla, porque si no sea un efecto dominó, que no está bueno. Acá la compartimentación sí actuó para mitigar la desaceleración de los que iban atrás, pero a los de adelante los afectó. ¿Me explicó? Perfecto. No es que la compartimentación sea insegura. Lo que es inseguro es que no se utilicen correctamente todos los dispositivos con todos los pasajeros. Ese es el concepto. Este creo que es otro, no es el mismo. Bien. Este video que les paso ahora es un video de un choque, de un crash test, que prueba la efectividad de los asientos de seguridad en un choque violento. Hay distintas configuraciones, hay niños bien sentados, mal sentados, niños con cinturón, niños sin cinturón, y ahí se intenta ver la diferencia de qué pasa con cada niño. Niños muñecos. Y el que choca es un camión por un tema de masas, o sea, nosotros tenemos que chocar para ver realmente el efecto, como estamos chocando a un colectivo, tenemos que chocarlo con un vehículo de masa alta para imprimirle una cantidad de energía suficiente como para ver el testeo. Por eso es que lo choca contra un camión. Si choca con una moto, seguramente el usuario final no se dé cuenta del hombre. El de la moto, créanme que se va a dar cuenta. Esperen que les muestro el video. Ahí va. Vieron que directamente cuando lo pasan en cámara lenta van a ver que hay un niño que sale despedido directamente. Ese es el que no está usando nada. Si ven, el choque es muy violento y aún así los que tienen cinturón se mueven un montón. Y además es de costado. Pero miren la diferencia entre usar y no usar los elementos de seguridad, ¿verdad? Ahí el niño, ¿lo vieron salir despedido? Fíjense que si es importante en vehículos de alta masa, como puede ser un colectivo, lo importante que es en vehículos de masa no tan grande.
como puede ser un automóvil o camionetas de transporte escolar. ¿Por qué hago énfasis en la masa? Bueno, porque a más masa, ¿se acuerdan aquello que se llama segunda ley de Newton, que fuerza es masa por aceleración? Entonces, si yo tengo una fuerza dada y tengo una masa muy grande, la aceleración no va a ser tan grande. Si tengo la misma fuerza, pero con una masa más chica, la aceleración va a ser lo que va a aumentar para llegar a la misma fuerza neta. Entonces, por eso es importante el tema de las masas en los siniestros también. Bueno, vayamos al caso Uruguay. Después de que explicamos un poco cómo tiene que funcionar el transporte escolar seguro, les voy a comentar un poco lo que fue el caso Uruguay, cómo se llevó a cabo. Nosotros tenemos en Uruguay la ley 18.191, esperen un minuto que voy a ajustar esto. Bien, tenemos la ley 18.191, que en el año 2007 se redacta y entra al Parlamento y establece la obligatoriedad del uso de cinturón de seguridad para todos los ocupantes, incluyendo al transporte escolar en vehículo, digamos, pero excluyéndolo literalmente escrito. ¿Okay? Una vez entrada en vigencia esta ley, se decía que los transportistas iban a tener 6 meses para ajustar los vehículos a la ley. Primero, esta ley lo que no decía era de cuántas puntas, por ejemplo, el cinturón de seguridad. Y no hablaba de los asientos, era una simple norma de cinturón de seguridad. Entonces, lo que se nos invita a hacer, o lo que se le invita a hacer a la Fundación, en ese momento, fue a trabajar en la mejora del proyecto, en esta adaptación de los cinturones de seguridad, para ver si a las camionetas que había en ese momento se les podía adaptar los cinturones de seguridad. En un principio eran cinturones de 2 puntas, o lo que estaba pensando el gremio era poner cinturones de 2 puntas, y bueno, lo que se hace es hacer el relevamiento. Esperen que esto me parece que no iba acá, pero bueno, hacer el relevamiento. Esto es una camioneta de transporte escolar como lo que había antes, la clásica combi, pero lo que me importa más es mostrarle los asientos. Los asientos acá de repente no se ven bien, a ver si hay alguna otra foto, acá. Los asientos de las camionetas de transporte escolar eran de este tipo. Fíjense los anclajes. Estábamos anclando directamente al suelo de la camioneta y no estamos anclando al chasis. Primer gran error. Segundo error, obviamente no tenemos la distancia recomendada entre filas. No tenemos el respaldo lo suficientemente alto como para que el niño no sufra algún latigazo cervical como su cuerpo va hacia atrás. Y lo que se vio también era mucha heterogeneidad de una camioneta a otra. Entonces, por ejemplo, podíamos encontrar una camioneta que estaba anclada así, y podíamos, cuando se hacía el relevamiento de la siguiente camioneta, ver una camioneta que estaba anclada como la foto de la izquierda. Entonces, al no haber una norma, fíjense en la foto de la derecha de nuevo las soldaduras, que son casi artesanales, ¿verdad? Soldaduras totalmente desprolijas, con electrodo. Entonces, más que soldado, estas cosas se dice que están pegadas, porque no están soldadas bien, con el electrodo correcto, en atmósfera protegida, como debemos soldar metales. Entonces, ¿qué pasa esto? Bueno, no tenemos la seguridad de que en un siniestro estos asientos no se vayan a despegar, por ejemplo, del suelo. No tenemos la seguridad de que se vayan a separar las uniones soldadas, y no tenemos la seguridad de que, por ejemplo, si esta camioneta se comportó bien por alguna cosa de la vida, las demás se vayan a comportar bien, porque son totalmente heterogéneas y hechas por distintos fabricantes, con métodos totalmente distintos, con metales totalmente distintos. Y además de todo eso, fíjense, con la debilidad estructural que había acá, si nosotros poníamos un cinturón de seguridad, íbamos a aumentar la fuerza sobre ese asiento. Recuerdan como les dije, la fuerza de frenar a la masa del niño se va a ver trasladada al asiento. Entonces, naturalmente, si ya se corre riesgo de arrancamiento sin una desaceleración de un niño, con la desaceleración de un niño las consecuencias pueden ser desastrosas. En ese sentido, lo que se nota cuando se hace el relevamiento, allá por el 2008, se hace una llamada de atención sobre la calidad estructural de los asientos, la calidad del anclaje a la carrocería, la calidad de los cinturones de seguridad. Se vio que en el marcado
los cinturones de seguridad que se vendían como para poder adaptar las camionetas no estaban homologados bajo normativa. Eso también era un concepto bastante peligroso. La posibilidad de la incorporación de los cinturones de seguridad no era posible, y más allá aún no se recomendaba poner cinturones de seguridad de 2 puntas, se recomendaba ir hacia cinturones de seguridad de 3 puntas. Y la disposición de los asientos entre vehículos. Está el concepto de que no olvidemos que estos son servicios, por lo menos en Uruguay son privados, entonces yo como transportista escolar, cuanto más, no lo digo por cuestión de mala fe, lo digo por una cuestión de negocio pura y exclusivamente. Como transportista escolar, cuanto más niños lleve en mi camioneta, más ingresos voy a tener. Eso llevaba a que si no hay ninguna regulación de ningún tipo, yo tienda a querer llevar la mayor cantidad de niños posible en un viaje. ¿Eso a qué me lleva? Bueno, a achicar espacios y poder meter más niños en un espacio dado, y que, por ejemplo, las filas de los asientos de seguridad, los asientos de transporte escolar, no estuvieran con una separación acorde, entonces estaban muy juntos. Entonces corría riesgo de que en un siniestro los niños se apilaran como fichas de dominó. Perdón que lo diga así, pero era el riesgo que se corre cuando tenemos los niños muy juntos. Y además sin ningún tipo de cinturón de seguridad en ese caso. ¿Ah? Lo que se hace en el 2009, luego de haber hecho todo ese relevamiento, es, bueno, como fundación, empezar a articular con diferentes actores, empezar a buscar los fabricantes de asientos de transporte escolar en el mundo, ver quién quería trabajar en el caso Uruguay. Lo mismo con un llamado a los importadores de camionetas, a ver quién estaba interesado en trabajar en un proyecto para mejorar la flota, y bueno, ahí se da con diferentes fabricantes. Se da con Autolier, que es el representante de Mercedes-Benz para Uruguay, con las camionetas Sprinter. Se hizo un llamado a todos, se hizo un llamado abierto, se hizo un llamado a Hyundai, se hizo un llamado a más marcas, pero la que mostró más interés fue en este caso Mercedes. ¿Por qué les digo esto? Porque no es la intención hacerle propaganda a Mercedes, digo, se hace un llamado a todos los fabricantes de vans. El que está interesado, obviamente, es el que termina trabajando. Matías iba a decir algo. Sí, no, eso mismo, pues que en realidad es un llamado abierto para aquellos que estaban interesados en el proyecto, y desde Mercedes, Alemania, directo, dieron la orden de que ellos participaran del proyecto. Por eso, digamos, se muestra Mercedes-Benz. Ojalá no hubiesen dado plata, pero no vendíamos camionetas ni nada, porque también en algún momento se puso en tela de juicio que la fundación promovía ciertas marcas de asientos y de camionetas, sí, que en realidad no fue así, simplemente fueron las que demostraron interés, y que si hubiese sido otras marcas más, se hubiese mostrado todas las que fueran necesarias. Sí, exactamente como dice Mati, y también el hecho de las sillas. Se buscó un montón de fabricantes de sillas. Bueno, el que estuvo más interesado en trabajar es una marca norteamericana que se llama Safeguard. Por eso el asiento que les mostré cumplía con la FMV SS 222, que es la norma norteamericana. Son asientos de fabricación norteamericana. Pero es tal cual como dice Mati, y también es entendible que muchas marcas a veces no quieren trabajar, porque acá hubo un trabajo grande también de parte de ellos. Ellos pusieron sus equipos de ingenieros, tanto los fabricantes, tanto el de la van, o sea, el fabricante de la Sprinter, como el fabricante del asiento, pusieron a sus ingenieros a trabajar para buscar esos anclajes, para buscar los lugares donde se podía anclar los asientos, buscar la distribución ideal, y eso muchas veces lleva no solo trabajo ingenieril de la fábrica, sino que lleva a compartir secretos de diseño. Entonces a veces muchas marcas no van a estar abiertas a trabajar en esos equipos. Bueno, estas dos marcas estuvieron y se logró llegar al proyecto de la van para el transporte escolar de Uruguay, que es esta Mercedes-Benz aquí. ¿Ah? Esta fue como la camioneta cero. Y acá sí, cuando se propone esto, se da una suerte de problema, porque recuerden, yo les hago el cuento, ¿verdad? Pero es importante que vayan conociendo la cronología. Se da un tema que es posible que si se replica este tipo de experiencia también se vuelva a dar. Entonces está bueno saberlo. Vieron que en casi todo aspecto
de empresario hay gremios. ¿Ah? Y a la fundación, al principio, cuando se la invitó a colaborar en este proceso, se la invitó para hacer un relevamiento para poner cinturones de 2 puntas, recuerden, en asientos que ya estaban dados. Bueno, luego la fundación hizo el relevamiento, dio las conclusiones y se puso a trabajar para mejorarlo. Pero cuando se presentó esto, obviamente a la hora de cambiar la camioneta, cambiar los asientos, iba a haber un desembolso de dinero muy grande, y ahí el gremio como que no estuvo tan afín, al menos en un principio, a hacer todas estas adaptaciones. ¿Ah? ¿Por qué les cuento esto? Bueno, porque apenas pasó este suceso, también la Fundación tuvo que ponerse a trabajar bastante con actores políticos para buscar algún tipo de exoneración impositiva a la hora de importar las camionetas. También se trabajó mucho con el Banco de Seguros del Estado. Acá una gran compañía de seguros, la que tiene la mayor cantidad de clientes, diría yo, es del Estado. Entonces se trabajó con el Estado para buscar pólizas que tuvieran en cuenta la safralidad de las camionetas. Porque ¿qué pasa? Y es un hecho real. Estas camionetas en verano, imagínense en un año de pandemia, no tienen muchos ingresos, porque los niños no están yendo a las escuelas. Y lo que solía suceder antes era que pagaban el mismo seguro todo el año, y en un trabajo zafral. Y si iban a tener camionetas de mayor calidad, iban a tener que pagar un seguro más caro. Entonces, lo que se buscó fue exoneraciones impositivas a la hora de importar el vehículo y primas de seguro que tuvieran en cuenta la zafralidad. Entonces, que durante el año, durante el invierno, se pudiera pagar cierta prima, y durante el verano se pagara una cuota mucho menor por no estar afectada al servicio de las camionetas. Les muestro esta foto porque, bueno, en esa época el presidente de la República era Tabaré Vázquez, creo que era su primero o segundo mandato, no, su primer mandato tiene que haber sido, y bueno, conforme se fueron dando estas reuniones, las camionetas que seguían en la calle eran las viejas, o sea, el tiempo seguía corriendo, y también se hizo mucho taller de prensa, mostrando la importancia de tener un transporte escolar seguro con las condiciones que estaba recomendando la Fundación, y siempre haciendo énfasis en que mientras estos tiempos corrían, se podía dar un siniestro fatal. Fue lo que finalmente sucedió lamentablemente en el 2010, donde una camioneta de transporte escolar choca contra un camión del ejército o de la armada, y varios alumnos, varios niños quedan heridos, y lamentablemente una niña muere, que además era una niña hija de médicos. Fue un siniestro de muy alto perfil, salió en todos lados, y bueno, salieron publicaciones como, esta es la tapa de uno de los diarios principales de Uruguay, Escolares en peligro, luego otro título que dice La inacción también mata, que esto también fue fruto de hacerle saber a la prensa la importancia de lo que era cambiar el sistema. Acá la prensa fue un aliado clave, porque reaccionó para que esto no siguiera pasando. ¿Por qué les digo esto? Porque hay que generar esa sinergia con trabajar con todos los actores, porque y sé que esto lo están dando también en sus webinars complementarios, porque cada actor juega su rol clave, pero a la hora del resultado final es necesario que todos estos roles sean cumplidos. Entonces, el trabajo de la prensa acá fue excelente, haciendo lobby para que esto cambiara. Y bueno, lamentablemente tuvo que fallar el sistema y tuvo que cobrarse una vida para que esto, perdón por la expresión, pero saliera por un tubo después de que la niña falleció. Mati. Sí, en realidad, bueno, a mí me tocó, justo ya estaba trabajando, esto fue en 2010. Sí. Yo estaba en la fundación, bueno, yo después tuve una entrevista con los padres de la nena. Lo que pasó fue que la camioneta tenía cinturones de 2 puntas, o sea, de abajo, de cadera solamente, ella no lo tenía puesto, y lo que pasó fue que salió despedida por el costado, como bien Franco mostró en el video de hoy, el simulacro, salió despedida por el costado de la ventana, y la camioneta la aplastó directamente. Entonces, ahí fue enseguida, si bien, como bien comentaba Franco, el proyecto estaba en el Parlamento, estaban las intendencias departamentales para poder visualizar, no lo podían aprobar, y bueno, surgió este siniestro que fue como el detonante para poder acelerar el proceso de habilitación de esto. Exactamente. Y ahí nuevamente remarcamos el rol de la prensa, porque si esto no hubiera salido en portada, si no hubiera estado todo el día en los noticieros,
es posible que también hubiera quedado en ese cajón donde estaba la ley. Entonces, bueno, cada uno de nosotros tiene su rol, o como técnicos, o como formadores, o como prensa, pero tenemos que todos trabajar en pos del objetivo final, que bueno, que era mejorar la calidad del transporte escolar. En el 2010 finalmente llega la reglamentación de los vehículos de transporte escolar y se empieza a dar esta paulatina adaptación de la que hablábamos. Tampoco es que de la noche a la mañana todas las camionetas fueron estas camionetas recomendadas con los cintos recomendados, se les dio un plazo y se fue cambiando la flota. Hoy en día sí podemos decir que la flota ya está renovada. Y bueno, esta camioneta, ¿por qué se las muestro? Porque después, cuando ya la flota había sido renovada, una camioneta de estas tuvo un siniestro. Y los niños salieron ilesos, y la prensa lo que decía era que habían quedado colgando como monos los niños. ¿Por qué? Porque justamente venían todos utilizando su cinturón de seguridad de 3 puntas, y todos quedaron en su lugar, pero colgando, porque la camioneta había volcado. ¿Qué es lo importante? Que ningún niño perdió una vida en ese siniestro, que es lo que al final del día buscamos, ¿verdad? Bueno, un poco conclusiones que les quiero dejar después de la charla. Primero, el transporte escolar seguro debe estar con camionetas, o sea, debe contar con camionetas equipadas con los asientos necesarios, o sea, no son asientos de cualquier tipo, y estos asientos deben estar bajo normativas internacionales. ¿Ah? Luego, deben tener cinturones de seguridad de 3 puntas también homologados bajo normativas internacionales. No son cinturones de 3 puntas que se compran en una ferretería. Tanto los cinturones como los anclajes como los asientos deben estar homologados. Y luego deben estar debidamente anclados al chasis del vehículo, como hablamos, de manera de que la transmisión de esfuerzo sea la efectiva. Y acá yo les hago el mismo ejemplo siempre, no es un ejemplo, es un dicho. Pero acuérdense que una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. Yo tengo una cadena con todos los eslabones de acero y pongo un eslabón de cobre, obviamente la resistencia de la cadena va a ser la resistencia del eslabón de cobre, porque después ya se va a romper. Entonces, si yo tengo una camioneta con los mejores asientos, los mejores cinturones de seguridad, pero la tengo anclada al piso con un tornillo, se va a salir igual. Entonces necesitamos cumplir cada una de estas etapas de transmisión energética, ¿no? Luego vimos el proceso de lo que fue el trabajo realizado en Uruguay, y para que ustedes lo puedan llegar a cranear en cómo se podría hacer un ajuste de la calidad de la flota de transporte escolar en sus provincias, ¿verdad? Que ahora les voy a dejar una pregunta a modo de deberes para que ustedes me ayuden a mí. Y a Mati también creo que le va a gustar el ejercicio que les voy a plantear. Y luego reconozcamos, y me gustaría dejarles este mensaje también, que esto es un proceso de mejora continua. ¿Ah? ¿Por qué digo eso? Porque la seguridad de los vehículos evoluciona constantemente, las normas evolucionan constantemente. Entonces, la seguridad que hace 10 años podía ser la de tope, la de punta, hoy 10 años después puede ser una seguridad ya antigua, y que ya por lo que es la evolución de los vehículos, vieron que cada vez circulamos a mayores velocidades, lamentablemente, ya no sean tan efectivas. Entonces esto es un proceso de mejora continua, ni que hablar que cuando una camioneta de estas choca, debemos rever todo lo estructural. Entonces, no es algo que se haga una sola vez, y de ahí para adelante ya estamos cubiertos. Esto es mejora continua, esto es estar constantemente intentando mejorar los sistemas, lo que a veces lo hace un poco más dificultoso, porque si hay reticencia al cambio una vez, imagínense lo que es la reticencia al cambio continuo, pero lo tenemos que tener en cuenta. Y luego, lo que necesitamos también hacer mucho hincapié, que hice hincapié en la charla, pero a modo de conclusión siempre lo quiero dejar, es que está buenísimo tener una ley, está buenísimo tener una norma, está buenísimo tener las camionetas adaptadas, pero si todas esas cosas no se usan, la gente se va a seguir muriendo igual. ¿Ah? Entonces debemos asegurar de que en el caso del transporte escolar los niños utilicen los sistemas de seguridad que estas camionetas pueden tener. Y para eso debemos definir roles, perdón, no sé qué dije. Pasa muchas veces en transporte escolar que hay un gris, porque el niño se sube a la camioneta y ¿de quién es la responsabilidad de que use el cinturón? ¿Del transportista o del padre? Bueno, yo creo que es responsabilidad de los dos, pero debemos definir un rol, debemos definir una persona que se encargue de que cada niño utilice el cinturón de seguridad,
y definiendo el rol, claramente vamos a lograr que esa persona, para la cual el rol fue definido, se asegure de que el niño usa el cinturón de seguridad. Porque si no, yo como transportista puedo decir, no, es problema del padre. Si el niño es malcriado, es problema del padre. Y yo como padre puedo decir, el niño ya está en la camioneta, es problema del transportista asegurarse, yo me quedo tranquilo porque le pago una prima. No. Definamos el rol, y una vez definido el rol, asegurémonos de que se cumpla. ¿Ah? Bueno, dejándoles ese mensaje, no los voy a molestar con mi grata voz más, pero sí podemos abrir un espacio para preguntas o los comentarios que ustedes quieran hacer. Y el deber que sí les quiero dejar, Mati, perdón que... es que ustedes son un representante por provincia, ¿verdad? Entonces, me gustaría saber cómo es el tema del transporte escolar en cada una de sus provincias, cómo es la actualidad, cómo son las camionetas, como para que ustedes también, primero, empiecen a hacer este ejercicio, y segundo, siempre está bueno también nosotros saber, ¿no? Entonces, les planteo ese ejercicio, si les parece y si le parece a Mati. Sí, gracias, Fran. Me parece que está bueno. Sí, ustedes, bueno, hoy tenemos 14 de las provincias, pero en realidad, 14 de ustedes, pero en realidad pueden enviarme un mail con la reglamentación o lo que ustedes sepan que existe para poder también nosotros saberlo y si necesitan más información, poder brindárselas también. Fran, tengo Horacio que pone una pregunta en el chat, pero Horacio, si puedes habilitar el micrófono y preguntarnos bien cuál es la consulta del asiento. No sé si está Horacio por ahí, pero pone en el chat. Me quedó una duda. ¿Se puede explicar la foto de los asientos con los cinturones de seguridad con los 2 puntos de enganche? Sí, a ver, si estás ahí, Horacio, desmuteate, así nos decís cuál es la foto. Horacio no está. Horacio se fue. ¿Horacio? Sí. Habla sí. acá, José. Acá en Argentina, igual por las dudas, le comento a Franco también, las habilitaciones de las camionetas escolares son municipales, no son provinciales. O sea, sería como los taxis, el color, la cantidad, la antigüedad y todo eso la define cada municipio en sí, no cada provincia, así que la complejidad es mucho mayor. Se nos acaba de la tarea. Hay algunos lugares donde tienen... Tal cual, hay algunos lugares donde tienen hasta protocolos de si se rompe la camioneta, cómo hacer para traspasar a los chicos de una camioneta a la otra, cuándo tienen que tener un celador para controlar y cuándo no, depende de la cantidad de chicos que vaya a llevar cada camioneta, y eso varía de municipio a municipio. O sea, para regla general provincial creo que no hay establecida ninguna por el momento. Es interesante eso porque hace a la heterogeneidad. Tal cual. Horacio, ¿andás por ahí? Gracias por el comentario, José. Ana. Ahí está Horacio. ¿Cómo estás? Discúlpame. Estaba preguntando por el tema del asiento ese que presentaron los norteamericanos, que tiene 2 sistemas de anclaje. No me quedó claro cómo funcionaba. 2 sistemas de... Espera, vamos a buscar la foto y vos me decís cuál es. Esperá. Creo que el anclaje a la chasis, la carrocería. No. Hablamos de los arneses, perdón. Los arneses. Los arneses. Del cinturón del asiento. Esperá que vamos a buscar. Vamos a buscar la foto y vos, Horacio, decime cuál es. Así. ¿Sí? Esos. Bien. Acá, ¿qué anclajes me decís? Los 2, a ver. Ahí no sé si me estás viendo. Ahí te veo. Estamos hablando de los arneses y los clips para fijar los arneses, como decías recién. Ahí tenés 2 por asientos. ¿Cómo funcionan? Acá vos tenés... Los chicos entran en ese asiento. Exactamente. Estos asientos son de 2 colas por asiento, digamos, de alguna manera. Luego hay... Buen término, 2 colas por asiento. Luego lo que tenés son asientos de 3 colas por asiento también. Es un asiento más ancho y que en el medio trae acá otra punta. ¿Qué pasó? Está bueno también, Horacio, que hayas hecho ese comentario. Esta empresa, por ejemplo, hace asientos para ómnibus escolares. Entonces, lo que hicieron fue adaptar un producto para camionetas escolares, que son las que se usan en nuestros países. Entonces, obviamente, los cinturones los asientos para 3 colas, por un tema de ancho de pasillo, en nuestros países no funcionan.
De hecho, en las partes traseras, cuando ya el pasillo no importa, en la última fila, lo que se hace muchas veces es poner un asiento de estos de 2 y sumar uno de una sola. ¿Ah? Pero los asientos estructuralmente solo soportan dos masas, digamos, 2 niños. ¿Ah? Y acá tienen el anclaje superior, el anclaje inferior y el anclaje de la hebilla. Acá también ya aprovecho, Horacio, que vinimos a esta foto, vieron que acá tiene una separación, como un arco, como yo les estoy haciendo con el No mouse. sé. Ah, ahí. ¿Ahí lo ese. ven? Esto porque hace un efecto, quiero decir la palabra lo más técnica posible, pero no se me ocurre, un efecto como acordeón. Entonces, ¿qué significa? Cuando el niño Hace un frena, desplazamiento. claro, Acompaña el cuerpo del niño. esta parte va a acompañar el cuerpo del niño hacia adelante, para que el niño tenga cierto desplazamiento, y esta parte va a quedar estática para hacer de compartimentación para el niño que viene atrás. ¿Ah? Se da ese efecto como acordeón o V. Obviamente que si esto pasa, el asiento hay que cambiarlo. Una pregunta que seguramente me van a preguntar, porque la idea es transmitir lo que vos me diste a los transportistas. Me van a preguntar de costos. ¿Es mucha la diferencia con los asientos que están comprando? Calculo que sí o no. Mira, ahí en tema de costos, la verdad que hoy no sabría decirte, sí seguro hay costos de importación, entonces no es redituable que yo Franco, tengo una camioneta de transporte escolar, si yo decido importarme 13 asientos, seguramente sea un tema caro y más hoy en Argentina, como está el tema del tipo de cambio. Estas acciones se tienen que tomar más en conjunto para poder comprar por volumen. También Argentina, seguramente si esto es un trabajo que se decide hacer en masa, el INTI puede llegar a reglamentar una norma nacional, ustedes tienen industria nacional, pero lo que hay que empezar a mover es el engranaje. Si vos me decís el asiento por el asiento en sí mismo, imagino que sí es algo caro, porque imagínense que es en dólares. Buenísimo. Entonces ahí entra a jugar la agencia. Y ahí entra a jugar la agencia, pero el trabajo en conjunto de todos también. No, en la agencia como ente nacional, digo, es más fácil conseguir desde allá que... Y imagino que sí, imagino que sí, que va a ser algo más de comprar en volumen, comprar masa y buscar precios, buscar exoneraciones impositivas, ese tipo de cuestiones. Realmente estoy divagando, ¿no? Pero digo, las compras de material de seguridad, hay impuestos que no se pagan, ¿sí? Que se evitan. Claro, entra Secretaría de Comercio también para ver si esa importación no afecta a alguna industria local. Y si la hace un industria local, ya estaríamos hablando en precio más fácil. Exactamente. Esto en realidad, bueno, eso es interno. Nosotros le damos la información y después ustedes, digamos, pueden gestionar. Lo que sí acá que es clave, que Franco hoy lo hablaba, es la articulación entre varias instituciones, porque obviamente si alguien en transporte escolar quiere hacerlo seguro, bueno, es una cosa, pero si en realidad la provincia o nación quiere realmente hacer un piloto en algún lugar para ver si funciona, en realidad tiene que articular con varias, como el gremio de transporte escolar, marcas de camionetas, obviamente la parte de legislación y normativa para que sea bajo esas normas, la exoneración de ciertos impuestos, los seguros para que realmente, porque esto, el cambio de flota es un costo para el Estado nacional o el Estado provincial que lo asuma, es un costo para el que transporta o el dueño del transporte escolar. Entonces, hay varios intereses involucrados. Sí, Yo quería inclusive preguntar. la vida útil. Exacto, también. La vida útil es buena. Sí, porque cada municipio termina definiendo vida útil y ahí se empieza a complicar un poquito más las cosas. Aunque por ejemplo, transporte de larga distancia sí lo regula y entre 10 años la vida útil. Y ese micro de que hace servicios nacionales después termina de ir adaptándose a normativas locales que le permitan extender esa vida útil, pero ya empieza a variar los parámetros de seguridad. Claro. Entonces sí requiere muchísimo, como dice Mati, charla y definición, sobre todo con las cámaras y con todos los... Claro, por eso es importante la articulación con ciertas instituciones que permitan que
si son 10 años, vos tengas el financiamiento tanto de un leasing o de ciertos beneficios fiscales para que realmente la persona que va a hacerse cargo de ese negocio lo pueda hacer, porque si no, bueno. Y también hay una cosa que voy a ser medio intransigente. Si realmente no se puede transportar ni en seguro, transporten papas o mandarinas. O sea, listo. Esta es como una concepción más radical. Pero bueno, perdón, Ana, que Dios quiere hablar y pues no la dejamos. En el caso de Uruguay, ¿quién, o sea, cada dueño, digamos, de su propia Traffic, tuvo que pagar para adquirir la nueva o cómo hicieron eso? ¿Quién Creo se que hizo cargo de nosotros pagar ahí? somos mejor mandaditos que ustedes, somos más, y aparte somos más fáciles, en realidad, somos nacional todo el país, no tenemos provincias. Acá lo que se hizo cargo fue, como bien explicaba Franco, el Banco de Seguros hizo un beneficio fiscal, pero un beneficio a las cuotas del seguro. Pero el Ministerio de Industria y el Banco República hicieron leasing especiales para el transporte escolar, que eran leasing a más tiempo de periodo de pago, y también hizo facilidad para que la persona pudiera cambiarla en cierto tiempo para cumplir con eso. Entonces, estaba involucrado el Ministerio de Industria, el Banco República, los bancos seguros, el gremio, Presidencia de la República, el Ministerio de Economía. Todo eso se articuló para ver cada uno cómo apoyaba para este cambio. Sí, acá Dana, para completar eso que dice Mati, estos son transportes privados, o sea, yo tengo mi camioneta y tengo mi unipersonal o monotributista, como le dicen ustedes, y yo me encargo de mi negocio. Ahora, lo que sí se hizo también fue, nosotros tenemos un impuesto bastante grande a los autos, ustedes también, pero hay un impuesto acá que se llama IMESI, que es un impuesto al consumidor final, digamos. A autos como taxis o remises o vehículos de trabajo, no pagan el IMESI cuando se compra el auto. Sí, es un 80%, para que ustedes sepan. Es un montón de plata. Entonces, para que nos compramos un auto acá, nos compramos un auto de alta gama en Argentina. Para que ustedes sepan. No sé. Y sí, con el dólar blue seguro. Pero esperen. Entonces, la camioneta de transporte escolar no estaba reglamentada como para ser exonerada de IMESI. Y bueno, en estas reuniones también, como dice Mati, se logró que ahora el monotributista que vaya a comprar su camioneta de transporte escolar pague menos porque no pague el IMESI, además de tener un acceso a pagarla en más tiempo. Entonces, de esa manera se le dio cierta facilidad. Obviamente, el usuario final siempre es el que termina. ¿Ahí, Mati, estás compartiendo pantalla? Sí. Bien. Tranqui, vos estoy hablando que quiero mostrar después del video. Es el que termina siempre terminas pagando, pero obviamente pagas con mucho más facilidades y bueno, a ver, quien reglamenta acá eso son las intendencias, para completar un poco la idea. Nosotros tenemos 19 departamentos, por ergo 19 intendencias, y bueno, cada una de las intendencias es la que reglamenta el transporte escolar en Uruguay. Bien, gracias. Les voy a compartir este video que hicimos cuando se lanzó el transporte escolar seguro en Uruguay para que la gente supiera cómo funcionaba, y acá ven los asientos y todo. Los vehículos de transporte escolar por reglamentación tienen la obligatoriedad de contar con cinturones de seguridad de 3 puntas en cada una de las plazas del vehículo. Es importante que los propios referentes parentales de los niños fiscalicen que esto se cumpla. Todos los transportes escolares deben estar debidamente habilitados para su circulación. La habilitación e inspección de dicho transporte es responsabilidad de las intendencias departamentales. La habilitación debe estar visible en todo momento, ya sea a través de un autoadhesivo o de tarjeta. Si los mismos no son visibles, puede solicitarla al responsable del traslado. Es importante que a la hora de seleccionar el servicio de traslado, busque aquellos que cuenten con un acompañante adulto. Los asientos utilizados deben de cumplir con normativa técnica internacionalmente admitida. Los mismos deben estar dispuestos transversalmente al sentido de la marcha. Los cinturones de seguridad deben de ser de 3 puntas, con regulación de altura y cumplir con normativa técnica internacionalmente admitida. Los niños deben de viajar siempre con el cinturón abrochado. En ningún caso es admisible que los niños viajen sueltos. Los menores de 3 años deben viajar utilizando sistemas de retención infantil.
Si traslada a su niño a la escuela en su vehículo, recuerde que, de acuerdo a la reglamentación vigente, los niños hasta los 12 años deben viajar en el asiento trasero, en un sistema de retención infantil que sea adecuado a su peso y altura. Cuando tenga que trasladar a otros niños a la escuela o de regreso a sus casas, no realice cadenas con niños sin la debida sujeción en el vehículo. Asegúrese que cada niño viaje en su sistema de retención infantil. Solicite a los padres que le proporcionen la silla o booster para el traslado. Recuerde que usted es el responsable del traslado. La cantidad de pasajeros nunca debe exceder las plazas permitidas de su vehículo. Los niños no deben de estar solos dentro del vehículo sin la supervisión de un adulto, ni siquiera por un minuto. No ponga en marcha el vehículo hasta que todos los ocupantes adultos tengan su cinturón de seguridad colocado y los niños se encuentren ajustados a su sistema de retención infantil. ¿Cómo contribuir a que los escolares viajen seguros? Infórmese de la normativa vigente. Difunda, asegurándose que otros padres, instituciones, responsables educativos y otros conozcan la reglamentación y la cumplan. Controle. Si detecta algún incumplimiento en relación a la normativa vigente, denúncielo ante la División de Tránsito de su Intendencia Departamental. Proteger a nuestros niños es responsabilidad de todos. Bueno, ahí un poco ese fue el video que hicimos cuando se reglamentó esto, como para informar y bueno, y tener esta discusión. Y lo que no me acuerdo si lo comentó Franco, pero no me acuerdo, perdón, Fran, lo de los niños menores de 3 años. Igualmente, por más que tengamos porque claro, nosotros hablamos de que un niño no puede viajar en un asiento con cinturón hasta el 1,50 m, pero acá en un transporte escolar sí lo estamos recomendando. ¿Por qué? Porque lo que vimos recién, el ancho de la cola es más angosto, la compartimentación, el regulador de altura, o sea, todos estos elementos hacen que acá sí un niño menor de 1,50 m pueda utilizarlo. Pero si tenemos un niño menor de 3 años, igualmente no es suficiente. Por eso es importante que, aunque tengamos estos elementos de seguridad, estos asientos de compartimentación, tenga que viajar un niño en un sistema de retención no menor de 3 años, porque no va a alcanzar ni el regulador ni el asiento. Exactamente eso no lo habíamos comentado, y conforme vimos el video también un comentario para Horacio. Viste, Horacio, el asiento de más atrás, la fila de más atrás tenía un asiento para 3 colas, por si lo llegaste a ver. Estás en mute, Mati, Sí, Verónica. Sí. Esto que decías vos de definir los roles, porque, o sea, si bien es cierto, tienen que estar todos los elementos, pero si no se usan todos en vano, digamos, en Uruguay está normatizado quién es el responsable de que eso se use efectivamente. Sí. En Uruguay no solamente está el conductor, sino que está lo que decía José Emilio, que definía como el celador o el acompañante. Entonces la camioneta debe llevar un acompañante que es el que debe verificar que el niño utilice todo el sistema de retención. Sí, en realidad es un acompañante cuando la camioneta excede los 16 niños. Menores de eso no tiene acompañante obligatorio, pero es responsable del conductor o del acompañante la responsabilidad de que todos los niños usen el cinturón, y la intendencia va a fiscalizar y se ha multado el transporte escolar porque ya no se suelta. Que si lo pensamos es natural, ¿no? Porque si yo fuera un transportista no pondría ni primera si mis niños no tienen el cinturón, porque voy a tener, además de que puedo matar a alguien, voy a tener un problema legal con sus padres. Pero siempre está bueno regularlo, de todas maneras. Chicos, bueno, estamos pasados 1 hora y cuarto. Bueno, gracias, Fran, por favor, por la presentación. Cualquiera de ustedes que tengan dudas o consultas nos pueden mandar un mail a mí, yo se lo digo a Franco, o bueno, el mail de Franco es fa@gonzalorodriguez.org y le mandan a él si quieren. Nada, espero que les haya servido un poco la experiencia de Uruguay y bueno, en contarles un poco cómo debería ser un transporte escolar seguro. Así que les agradecemos que estén. Antes de irse les paso el reclame o la publicidad, porque el lunes le va a llegar la invitación para tener una charla de vuelta con Luis Silva Domingo, con el que tuvimos la última vez sobre proyección y planificación de los proyectos de seguridad vial. Él había hablado sobre el árbol y sobre de identificar los problemas. La idea que tenemos el lunes es
aquellos que hayan identificado el árbol o el problema, lo que fuera, lo pueden presentar, y aquellos que tengan dudas podemos de vuelta volver a ratificar los conceptos que él habló para poder ver de implementarlos. Le voy a pasar por el chat del grupo de WhatsApp el correo de él, para que ustedes, si tienen dudas o consultas, les puedan hacer, y la idea del lunes es poder charlar de vuelta con él para que nos pueda de vuelta ratificar algunos conceptos, y si alguno tiene o hizo lo que él planteó que estaba bueno, poder hablarlo con él y que todos podamos ver, y bueno, y así poder replicarlos en todas las provincias, y hacer este ejercicio que él nos había planteado. Bien. Chicos, muchas gracias, que tengan buen fin de semana, y nos vemos el lunes. Yo les paso ahora en breve la invitación. Gracias, Fran. Por favor, que anden bien. Un gusto estar de nuevo. Chao. Chao, chao. Yes.